En una de las historias más impactantes y conmovedoras que jamás hayas oído, un millonario decidió cumplir el último deseo de su madre de la forma más inesperada. Una historia de amor incondicional, juicio social y un último acto de gratitud que le dejará sin palabras. Cuando un acaudalado hombre de negocios decidió casarse con su madre, obesa y enferma terminal, para cumplir su último deseo, se desató la polémica y las emociones. Sin embargo, lo que sucedió en la boda es algo que nadie podía prever. Sumerjámonos en los increíbles detalles de este extraordinario acontecimiento. John era un hombre rico, pero su fortuna no le fue servida en bandeja de plata. Creció en un hogar modesto, hijo de una madre soltera que trabajaba incansablemente para llegar a fin de mes. Linda era una mujer corpulenta. La obesidad era cosa de familia, y tuvo que hacer frente a innumerables problemas de salud a lo largo de su vida. A pesar de sus problemas, nunca dejó que afectaran a su amor y devoción por John. Su peso era tema de cotilleo y burla en su pequeña ciudad, pero para John era la persona más bella del mundo. Él veía más allá de su aspecto físico y la reconocía como la mujer que había renunciado a todo para que él pudiera tener una vida mejor. Linda protegía ferozmente a John, protegiéndolo de las crueldades del mundo. A menudo prescindía de todo para que él pudiera tener ropa nueva, comida adecuada y una educación. John recordaba las noches que volvía a casa de su trabajo como cajera, con los pies hinchados de estar de pie todo el día, pero aún así reunía la energía necesaria para ayudarle con los deberes. Fue su incesante estímulo lo que le empujó a sobresalir en la escuela, a pesar de sus dificultades económicas. A medida que crecía, John se daba cuenta de los sacrificios que ella hacía por él. Mientras otros niños se iban de vacaciones o se compraban los últimos juguetes, él sabía que su madre reunía hasta el último céntimo para que él tuviera la oportunidad de un futuro mejor. Después del instituto, John recibió una beca para estudiar en una prestigiosa universidad, lo que supuso un punto de inflexión en sus vidas. Fue un día muy emotivo cuando se marchó a la universidad. Linda, a pesar de su orgullo, lloró cuando se despidió de él, abrazándolo con su corpulencia y sintiéndose como en casa. John le prometió que la haría sentirse orgullosa, y así fue. Se licenció con matrícula de honor y ascendió rápidamente en la empresa, hasta que abrió su propio negocio. Su duro trabajo dio sus frutos y en pocos años se hizo millonario. A pesar de todo, nunca olvidó de dónde venía ni a la mujer que había sido su roca. A medida que el negocio de John crecía, se aseguraba de devolver a su madre todo lo que podía. Le compró una hermosa casa y contrató a cuidadores para que la ayudaran con sus necesidades médicas, ya que su obesidad había empezado a afectar gravemente a su salud. Sin embargo, a pesar de todos los lujos que ahora podía permitirse, nada parecía darle a Linda la misma alegría que los sencillos momentos que compartía con su hijo. Se sentaban juntos en su jardín y hablaban durante horas sobre la vida, los sueños y el futuro. Fue durante una de estas conversaciones cuando Linda hizo una confesión sorprendente. No le quedaba mucho tiempo. Su salud estaba empeorando más rápido de lo que nadie esperaba. Tenía insuficiencia cardíaca congestiva y los médicos le habían dado solo unos meses de vida. John estaba desolado. Siempre había sabido que llegaría ese día, pero no estaba preparado para perder a su madre, la mujer que había sido todo su mundo. Tras esta desgarradora noticia, Linda le hizo una última
e impactante petición. Con expresión seria, le dijo a John que su último deseo era casarse con él. Al principio, él pensó que estaba bromeando, pero su mirada le dijo que hablaba completamente en serio. Era una petición que parecía absurda, incluso una locura. Pero Linda tenía sus razones. Le explicó que no se trataba de un matrimonio legal ni de amor romántico. Era un gesto simbólico, una forma de mostrar al mundo la profundidad de su vínculo. Un vínculo que iba más allá de los límites ordinarios de madre e hijo. John se sintió embargado por la emoción. No podía creer lo que ella le estaba pidiendo. Sabía que la gente le juzgaría, le ridiculizaría y le acusaría de locura. Se imaginó los titulares y los cotilleos. Millonario se casa con su madre obesa. La idea le revolvió el estómago, pero cuando miró a los ojos suplicantes de su madre, se dio cuenta de que no se trataba de lo que pensara el mundo. Se trataba de honrar a la única persona que le había dado todo. Para Linda, era su forma de demostrar que su hijo era el amor de su vida, la única persona que nunca la había juzgado por su aspecto, su peso o sus fracasos. Era su última expresión de gratitud y amor. Después de pasar noches en vela, agonizando por la decisión, John finalmente aceptó. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no podía decir que no a la mujer que había sacrificado tanto por él. La noticia de su decisión se extendió rápidamente por su círculo de amigos y familiares, y la reacción fue rápida y brutal. Cuando John anunció su decisión, su círculo social y la comunidad en general quedaron conmocionados. Sus amigos más íntimos le convocaron a una intervención, desesperados por convencerle de que estaba cometiendo un error. Le dijeron que estaba arriesgando su reputación, su negocio y su posición social. Le argumentaron que la gente nunca entendería sus razones, que lo verían como un grotesco acto de locura y no como el gesto tierno que pretendía ser. Incluso los socios de John expresaron su preocupación, advirtiéndole de que esto podría poner en peligro todo lo que tanto le había costado construir. Pero no solo sus amigos y colegas estaban indignados. Su propia familia estaba consternada. Tíos, tías y primos, personas que no habían estado mucho con él cuando John tenía problemas, de repente tenían opiniones muy firmes sobre sus decisiones vitales. Le acusaban de aprovecharse de la fragilidad de su madre, de explotarla por alguna razón perversa que no podían entender. Los hermanos de su madre, que apenas habían estado en contacto durante años, salieron de las sombras para expresar su desaprobación, acusándolo de manipular a Linda en su estado vulnerable. No podían entender que esta fuera su idea, su deseo, su última voluntad. El frenesí mediático fue aún peor. En cuanto se corrió la voz, los tabloides se hicieron eco de la historia, cada publicación compitiendo por el titular más sensacionalista. El extraño matrimonio de un multimillonario. Una unión sin igual. Gritaba un titular mientras que otro rezaba: hijo se casa con madre obesa. ¿Amor o locura? La reacción del público fue una mezcla de asombro, repugnancia y curiosidad morbosa. Las redes sociales se llenaron de opiniones, y críticos de todo el mundo opinaron sobre la insólita relación. Circularon memes y chistes, y parecía que todo el mundo tenía algo que decir sobre la decisión de John, aunque pocos comprendían la verdadera profundidad de su amor y el sacrificio que estaba haciendo. Pero a pesar de todo el ruido y los juicios, John se mantuvo firme. Había esperado la reacción. Se había preparado para la avalancha de negatividad. Sabía que la gente lo vería como algo obsceno, como un espectáculo perturbador.
y no como el profundo acto de amor que pretendía ser. No le importaba lo que pensaran. Lo único que le importaba era la mujer que le había criado, que lo había dado todo por él. No lo hacía por la aprobación del mundo, lo hacía por ella. Llegó el día de la boda, envuelto en una mezcla surrealista de expectación, confusión e incredulidad. Era un día inusualmente cálido y soleado, como si el universo hubiera decidido regalar un raro momento de calma para lo que iba a ser un acontecimiento extraordinario. El lugar no era un salón cualquiera, era el extenso jardín de una lujosa finca que John había comprado para su madre cuando su negocio despegó. El jardín había sido uno de sus lugares favoritos, un santuario lleno del aroma de las rosas en flor, el suave piar de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Era el escenario perfecto para una ceremonia sin igual. La lista de invitados era una mezcla peculiar. Familiares, cercanos, que habían aceptado la invitación a regañadientes, incapaces de apartar la vista del espectáculo que se estaba desarrollando. Amigos que seguían en estado de shock y asistían por lealtad o curiosidad morbosa. Y parientes lejanos que habían acudido principalmente para presenciar el drama. También había equipos de medios de comunicación, con sus cámaras discretamente colocadas fuera del lugar, esperando captar una visión del extraño acontecimiento. John había tratado de mantener la ceremonia en privado, pero el carácter sensacionalista de la historia había atraído el interés del público, haciendo casi imposible la privacidad. Todo el mundo estaba allí por diferentes razones, pero todos compartían una cosa: la necesidad de ver por sí mismos si este increíble rumor era cierto. Linda, la novia, era el centro del evento. Había pasado la mañana rodeada de cuidadores y amigos íntimos, preparándose para el que quizá fuera el día más importante de su vida. Su salud se había deteriorado mucho y tenía dificultades para andar y respirar, pero hoy estaba radiante. Llevaba un vestido de novia especialmente diseñado, hecho a medida para su corpulencia, con delicadas mangas de encaje y una falda blanca vaporosa que caía con gracia sobre su cuerpo. Su cabello, normalmente despeinado debido a sus problemas de salud, estaba peinado con suaves rizos que enmarcaban su rostro, dándole un brillo juvenil. Por un momento, al mirarse en el espejo, se sintió como una novia, tal y como había imaginado en su juventud, antes de que las dificultades de la vida le arrebataran ese sueño. Cuando llegó el momento de la ceremonia, Linda fue acompañada al altar por sus cuidadores. Hubo murmullos entre los invitados mientras la veían acercarse. Caminaba despacio y con dificultad, pero lo hacía con una dignidad y una gracia que acallaban incluso las críticas más duras. A pesar de los murmullos, había una belleza innegable en aquel momento. Una mujer que se había enfrentado a toda una vida de juicios y que ahora ocupaba el centro del escenario en una ceremonia que desafiaba todas las expectativas. John estaba de pie al final del pasillo, esperándola, con una compleja mezcla de emociones en el rostro: amor, tristeza y un profundo respeto tácito. Iba vestido con un sencillo smoking negro y tenía todo el aspecto del acaudalado hombre de negocios que era. Pero había una vulnerabilidad en sus ojos que traicionaba su habitual comportamiento seguro. Cuando Linda llegó al final del pasillo, cogió la mano de John y ambos compartieron una mirada que lo decía todo. Una conversación silenciosa entre una madre y un hijo que habían capeado juntos todas las tormentas. El oficiante, un amigo de la familia que conocía a Linda desde hacía décadas, dio comienzo a la ceremonia. Su voz
se quebró ligeramente al dar la bienvenida a todos, reconociendo la naturaleza inusual del evento y recordando a los invitados que estaban aquí para celebrar el amor, por poco convencional que pudiera parecer. El aire estaba cargado de emoción, una extraña mezcla de inquietud, curiosidad e inesperada calidez. La gente había venido a presenciar un espectáculo, pero muchos se encontraron inesperadamente conmovidos por la cruda emoción que tenían delante. Los votos fueron los siguientes. John respiró hondo mientras se preparaba para hablar, agarrando con fuerza la mano de su madre. La miró a los ojos y comenzó sus votos, con una voz llena de sinceridad y amor. No habló de amor romántico, sino del vínculo profundo e inquebrantable que compartían. Habló de su infancia, de los sacrificios que Linda había hecho, de las noches que se quedaba hasta tarde para ayudarle a estudiar y de las mañanas que salía temprano para trabajar doble turno. Habló de las lecciones que ella le había enseñado: bondad, resistencia y la importancia de la familia. No había un ojo seco en la sala mientras hablaba. Sus palabras resonaban con una verdad que trascendía las inusuales circunstancias. Los votos de Linda fueron breves, su voz debilitada por la enfermedad, pero cada palabra estaba llena de significado. No tenía fuerzas para mantenerse en pie, así que se agarró al brazo de John mientras hablaba. Le dio las gracias por ser el mejor hijo que podría haber tenido, por no haberla abandonado nunca cuando lo más fácil habría sido marcharse. Le dijo que aquella boda no tenía que ver con lazos legales ni con el amor tradicional, sino con la celebración de la forma más pura de conexión, un amor que les había llevado a través de todas las dificultades. Le tembló la voz y John le apretó la mano, ofreciéndole fuerza en silencio mientras terminaba sus votos. Fue un momento que pareció congelarse en el tiempo, un intercambio conmovedor y sincero que dejó al público embelesado. Después llegó el intercambio de anillos. Los anillos eran sencillos, nada extravagante, solo un pequeño símbolo del vínculo que compartían. Cuando John colocó el anillo en el dedo de su madre, no pudo evitar sentir una punzada de tristeza, sabiendo que ese momento era a la vez un principio y un final. Las manos de Linda temblaban mientras deslizaba el anillo en el dedo de John. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Fue un momento de pura vulnerabilidad, una muestra cruda y honesta de amor que atravesó todos los juicios y el escepticismo. Durante un breve instante, pareció que eran las dos únicas personas del mundo, envueltas en un capullo de recuerdos compartidos y palabras no dichas. Cuando el oficiante finalmente los declaró casados, se produjo un breve silencio, seguido de un aplauso vacilante. Un aplauso lleno de confusión e incredulidad, pero también de admiración reticente. Los invitados no sabían qué pensar de lo que acababan de presenciar. No se parecía a ninguna otra boda a la que hubieran asistido. Extraña, hermosa y desgarradoramente triste a la vez. Algunos se enjugaban lágrimas que no esperaban derramar, mientras que otros intercambiaban miradas incómodas, inseguros de cómo reaccionar. John llevó a su madre al centro del jardín para el primer baile. No hubo canción pop ni balada romántica. En su lugar, bailaron una suave pieza instrumental que había sido una de las favoritas de Linda. Ella se apoyó con fuerza en John, su cuerpo débil y frágil, pero él la sostuvo, moviéndose lenta y cuidadosamente mientras se balanceaban juntos. No era un baile lleno de gracia o elegancia, era torpe y desmañado, pero también estaba lleno de amor. Mientras se movían juntos, el sol empezó a ponerse,
proyectando un resplandor dorado sobre el jardín. La luz se filtraba entre los árboles, iluminando el rostro de Linda, que esbozaba una apacible sonrisa. Para cuando terminó el baile, no había persona en el jardín que no se sintiera afectada por la escena. Incluso los invitados más cínicos se callaron, su escepticismo suavizado por el amor palpable entre madre e hijo. Fue un momento que trascendió los juicios, una rara visión de una relación tan pura e incondicional que desafiaba cualquier explicación. En ese instante, las controversias y los titulares no importaban. Lo único que importaba era el amor que les había llevado hasta ese punto. Un amor que había sobrevivido a todo lo que el mundo les había echado encima. A medida que la velada se acercaba a su fin, los invitados comenzaron a marcharse, muchos de ellos ensimismados en sus propios pensamientos. Habían venido esperando un escándalo, un espectáculo sobre el que cotillear. Pero se marcharon con algo totalmente distinto. Una historia que les llegó al corazón y les hizo cuestionarse sus propias ideas sobre el amor y la familia. John y Linda se quedaron en el jardín mucho después de que todos se hubieran marchado, sentados juntos en silencio, observando cómo aparecían las estrellas en el cielo. Fue un momento de paz, un final tranquilo para un día lleno de caos y emociones. John cogió la mano de su madre, sabiendo que probablemente sería uno de sus últimos momentos juntos, y quiso saborear cada segundo. A medida que la ceremonia se acercaba a su fin, los invitados seguían asimilando la naturaleza surrealista de lo que habían presenciado. El sol se estaba poniendo y proyectaba largas sombras sobre el jardín, creando un ambiente casi mágico. Fue un momento suspendido en el tiempo, hermoso, evocador y lleno de una intensidad emocional que sorprendió a todos. John, de pie junto a su madre delante de sus amigos y familiares más cercanos, parecía un hombre a punto de derrumbarse. Había mantenido la compostura durante toda la ceremonia, a pesar de los susurros, las miradas críticas y el peso de la importancia del día. Pero ahora, cuando se disponía a pronunciar sus últimas palabras, se produjo un cambio palpable en el ambiente. John respiró hondo, agarrando la mano de su madre como si fuera lo único que le mantenía con los pies en la tierra. Empezó a hablar, dando las gracias a todos por haber venido, reconociendo el carácter inusual del acontecimiento y la confusión que podría haber causado. Habló despacio, con voz firme, pero llena de emoción. Expresó su gratitud a quienes les habían apoyado, a quienes habían preferido el amor al juicio, e incluso a quienes habían acudido a pesar de sus reservas. Explicó que ese día no era solo una ceremonia, era el testimonio de una vida compartida entre madre e hijo, el capítulo final de una historia que había estado llena de inmensas dificultades y de un amor increíble. Justo cuando John estaba a punto de continuar, Linda tiró suavemente de su mano. Él se volvió para mirarla, y, en ese momento, el mundo pareció desvanecerse. Su rostro estaba sereno, sus ojos suaves, pero llenos de una profunda tristeza. Se inclinó hacia él, con su frágil cuerpo temblando ligeramente, y le susurró algo al oído. Lo que sea que haya dicho, hizo que la expresión de John cambiara instantáneamente. Su rostro se arrugó como si hubiera sido golpeado por una ola de emoción que no podía contener. Dio un paso atrás, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas, y se llevó una mano a la boca mientras intentaba estabilizar su respiración. Los invitados, que habían estado observando en silencio, sintieron que algo había cambiado. El ambiente, ya de por sí cargado de emoción, se sentía ahora eléctrico por la tensión. Hubo un respiro colectivo,
Un momento de silencio mientras todos esperaban a ver qué ocurría a continuación. John, visiblemente conmocionado, se volvió hacia la multitud, con la mano agarrada a la de su madre como si fuera un salvavidas. Tragó saliva, intentando serenarse, pero las lágrimas le corrían por la cara. Con una voz que apenas era un susurro, comenzó a hablar de nuevo, esta vez con una vulnerabilidad que sorprendió a todos. Dijo a la audiencia que había algo que necesitaba compartir, algo que no había planeado revelar, pero que se sentía obligado a hacerlo después de lo que su madre acababa de susurrarle. Hizo una pausa, luchando por encontrar las palabras, y el silencio en el jardín fue ensordecedor. Volvió a mirar a su madre, cuyo rostro mostraba una tranquila determinación, y luego se volvió hacia la multitud. «Esta boda», dijo John con la voz quebrada, «nunca fue un matrimonio. Nunca se trató de un vínculo legal o de algún tipo de relación romántica. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que creo que ni siquiera yo había comprendido del todo hasta ahora». Respiró hondo y se secó los ojos. El último deseo de mi madre no era casarse conmigo porque quisiera una boda o porque necesitara que le demostrara mi amor. Fue porque quería enseñarme y enseñarnos a todos una lección sobre el amor, sobre la vida y sobre dejar ir. Los invitados intercambiaron miradas confusas, inseguros de lo que John quería decir. John continuó, y su voz iba ganando fuerza a medida que hablaba. Ella sabía que su tiempo era limitado, dijo, mirando a Linda, que asintió lentamente. Sabía que me he pasado toda la vida intentando que se sintiera orgullosa, intentando devolverle todo lo que sacrificó por mí. Y sabía que he tenido miedo, en realidad terror, de cómo sería mi vida sin ella. Esta boda fue su forma de hacerme enfrentar ese miedo, de obligarme a afrontar la realidad de que ella no siempre estará aquí. Las palabras de John flotaron en el aire y por un momento pareció que todo el jardín contenía la respiración. Se volvió hacia su madre, con una expresión llena de una mezcla indescriptible de amor, gratitud y dolor. «Me acaba de decir», continuó con voz temblorosa, «que su último deseo no era casarse conmigo, era darme permiso para seguir adelante, para hacerme saber que está bien que viva mi vida plenamente, incluso después de que ella se haya ido». La comprensión de lo que estaba diciendo golpeó al público como una ola. Se oyeron jadeos, sollozos ahogados y el sonido de pañuelos de papel sacados de bolsillos y carteras. Las lágrimas de John caían libremente, pero no se molestó en secarlas. Estrechó a su madre entre sus brazos como si intentara memorizarla, aferrarse a aquel momento todo el tiempo que pudiera. Linda, por su parte, parecía tranquila, con los ojos cerrados mientras se dejaba abrazar por su hijo. Era como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Una sensación de calma la invadía ahora que por fin había dicho lo que tenía que decir. El oficiante, que había estado de pie a un lado, pareció quedarse momentáneamente sin palabras. Se aclaró la garganta, visiblemente conmovido, e intentó continuar la ceremonia, pero las formalidades parecían ahora casi triviales a la luz de lo que acababa de revelarse. Dio un paso atrás, dejando un momento a solas a madre e hijo, comprendiendo que la verdadera ceremonia ya había tenido lugar en aquel intercambio susurrado. Una conexión final y profunda que trascendía todo lo que él pudiera decir. Cuando el sol se ocultó en el horizonte, tiñendo el jardín de un suave crepúsculo dorado, John condujo a su madre a un banco cercano. Los invitados, que no sabían si quedarse o marcharse,
observaban en silencio, muchos de ellos llorando abiertamente. Era un espectáculo insólito, una sala llena de gente que había venido a presenciar lo que creían que iba a ser un espectáculo grotesco, y que ahora se sentía humilde y profundamente conmovida por la cruda y genuina muestra de amor que acababan de ver. John se arrodilló frente a su madre y le cogió las manos mientras le hablaba en voz baja. Compartieron palabras en voz baja que nadie más pudo oír. Una última conversación privada entre dos personas que lo habían sido todo la una para la otra. Linda respiraba entrecortadamente. Su rostro estaba pálido y delineado por el cansancio, pero le sonreía, una sonrisa que parecía encerrar toda una vida de amor y recuerdos. Finalmente, el oficiante se adelantó por última vez y puso suavemente una mano sobre el hombro de John. Pronunció las palabras de bendición, con una voz cargada de emoción, y dio un paso atrás, señalando el final de la ceremonia. Los invitados empezaron a dispersarse lentamente. Muchos de ellos se quedaron para dar el pésame, no por la boda, sino por la despedida tácita que todos comprendían que se estaba produciendo. John no se movió del lado de su madre. Se quedó con ella mucho después de que el último invitado se hubiera marchado. El jardín, ahora silencioso y bañado por la luz de la luna. Estaban los dos solos, como tantas otras veces. Él la cogió de la mano, susurrándole historias de su infancia, recordándole los momentos que habían compartido, los recuerdos felices que habían definido sus vidas juntos. Linda escuchaba, con los ojos cerrados y la respiración cada vez más suave. Fue allí, en la quietud del jardín, bajo la luz de la luna, donde Linda exhaló su último suspiro. Su mano se desprendió de la de John, su rostro tranquilo, casi como si simplemente se estuviera quedando dormida. John permaneció sentado largo rato, abrazado a ella, con el silencio solo roto por el susurro de las hojas en la brisa. Sabía que ese era el momento para el que ella le había preparado, el momento que había orquestado con esta boda inusual. Era su último regalo para él, una oportunidad de despedirse de un modo que le dejara un final, no un remordimiento. Al final, John se dio cuenta de que la boda no era solo una ceremonia. Era una lección de amor, de sacrificio y del valor que se necesita para dejar ir. Cuando el sol se puso y los invitados se marcharon, el jardín quedó vacío, silencioso y tranquilo, como si contuviera la respiración en señal de reverencia por lo que acababa de suceder. La noticia de la boda ya se había extendido por todas partes, y periodistas, blogueros y personas influyentes en las redes sociales se apresuraron a capturar la historia. En cuestión de horas, las imágenes de John cogiendo la frágil mano de su madre, los votos entre lágrimas y el baile final empezaron a circular por Internet. Los titulares iban de lo escabroso a lo sincero, cada uno intentando superar al otro en sensacionalismo. Pero en medio del caos de la opinión pública, empezó a ocurrir algo inesperado. Las reacciones iniciales habían sido previsiblemente cínicas. Las redes sociales bullían con comentarios burlones y bromas despectivas. La gente lo llamó de todo, desde la boda más perturbadora del año a un truco publicitario de proporciones grotescas. Los memes se extendieron como la pólvora, pintando a John como un hombre que había perdido la cabeza y a Linda como una mujer desesperada por llamar la atención. Sin embargo, a medida que surgían más detalles de la historia, la narrativa empezó a cambiar. Empezaron a circular las imágenes en bruto de la revelación de John, en la que compartía la verdadera razón de la ceremonia. La gente
vio la sinceridad en su voz, el dolor en sus ojos y el amor que trascendía el extraño contexto del suceso. Poco a poco, la opinión pública empezó a cambiar. Pronto, el ridículo fue sustituido por algo más: empatía. La gente empezó a compartir sus propias historias de amor y pérdida, de padres que habían visto alejarse, de últimos deseos que habían cumplido a pesar del juicio de los demás. Fue como si la historia hubiera abierto una puerta, permitiendo que se derramara un torrente de dolor colectivo y amor tácito. Las secciones de comentarios que antes se habían llenado de burlas se convirtieron ahora en espacios de vulnerabilidad y conexión. Extraños de todo el mundo dejaron mensajes de apoyo a John, contándole cómo su historia les había conmovido, cómo les había hecho llamar a sus propios padres, cómo les había hecho pensar en sus propias relaciones de forma diferente. Los medios de comunicación, al percibir el cambio de humor del público, modificaron su enfoque. Los artículos que antes se burlaban de la boda empezaron a profundizar en la emotiva historia que había detrás. Los periodistas entrevistaron a amigos y familiares que habían presenciado el acontecimiento, que hablaron del vínculo entre John y Linda, un vínculo que había sido obvio para cualquiera que los conociera. Hablaron de cómo Linda había luchado toda su vida, no solo con su peso, sino con el juicio y el aislamiento que conllevaba. Pintaron el retrato de una mujer que se había enfrentado a todos los retos con gracia y humor, que se había dedicado por entero a su hijo, y que, en su acto final, había orquestado una lección de amor incondicional. A medida que la historia se desarrollaba, se hizo viral de una forma que nadie esperaba. Ya no era solo una historia sobre una boda, sino que se convirtió en un relato sobre la experiencia universal de perder a un padre, de enfrentarse a la mortalidad y de lo lejos que llegamos para honrar a las personas que amamos. En tertulias y podcasts se habló largo y tendido del suceso, explorando los temas más profundos que había sacado a la luz. Los psicólogos hablaron de la naturaleza simbólica de la boda y de cómo representaba un acto final de clausura tanto para la madre como para el hijo. Fue una forma inusual, casi surrealista, de terapia del duelo, que se desarrolló en público, pero que resonó a un nivel profundamente personal para muchos. John, ahora solo en la casa que había comprado para su madre, recibió una avalancha de mensajes de apoyo. Leyó todos y cada uno de ellos, a menudo entre lágrimas, encontrando consuelo en las historias que la gente compartía con él. Estaba preparado para una reacción violenta, para el ridículo y el desprecio, pero no para esta avalancha de empatía. Era como si el mundo se hubiera detenido colectivamente por un momento, dejando a un lado su cinismo para reconocer la crudeza de su dolor y la pureza de su amor. El funeral de Linda fue un acto silencioso, al que solo asistieron familiares cercanos y un puñado de amigos que habían estado presentes en la boda. John había insistido en mantenerlo en privado, en marcado contraste con el espectáculo público en que se había convertido la boda. Eligió una ceremonia sencilla, celebrada en el mismo jardín donde habían compartido su último baile. El oficiante que había presidido la boda volvió a hablar, esta vez con un elogio que era más bien una carta de amor a una madre que había desafiado las convenciones en sus últimos días. Habló de la fortaleza de Linda, de su humor y de su amor inquebrantable por su hijo, describiéndola como una mujer que siempre había vivido a su manera, hasta el final. Cuando terminó la misa, John se quedó después de que todos los demás se hubieran marchado.
Se sentó junto a la tumba de su madre, con la tierra recién removida, aún húmeda y oscura, y le habló como si estuviera sentada a su lado. Le contó todo lo que no había podido decirle: sus remordimientos, su gratitud, sus temores sobre el futuro sin ella. Estuvo sentado allí durante horas, mucho después de que el sol se ocultara bajo el horizonte, hablando en voz baja a la noche. Fue una liberación catártica, el tipo de conversación que hubiera deseado tener con ella cuando aún vivía, pero que esperaba que ella pudiera oír donde quiera que estuviera ahora. En los días y semanas siguientes, John se encontró luchando contra una abrumadora sensación de vacío. La casa estaba insoportablemente silenciosa sin la presencia de su madre. Deambulaba por las habitaciones que ella había llenado con su risa, su voz y su calor, sintiéndose como un extraño en un lugar que había sido su hogar. La realidad de su ausencia le golpeaba en oleadas, cada una más fuerte que la anterior, dejándole sin aliento. Sin embargo, en medio de su dolor había momentos de claridad, momentos en los que sentía su presencia con tanta fuerza que casi creía que seguía allí, guiándole, consolándole. Fue durante uno de esos momentos de calma e introspección cuando John tomó una decisión. Se dio cuenta de que la lección que su madre había intentado enseñarle no consistía solo en dejarla marchar, sino en vivir plenamente, en abrazar la vida por la que ella había luchado tanto para darle. Sabía que no podía quedarse en aquella casa, rodeado de recuerdos que le reconfortaban y asfixiaban a la vez. Así que vendió la finca y utilizó el dinero para crear una fundación en su nombre, dedicada a ayudar a madres solteras y a proporcionar recursos a quienes luchan contra la obesidad y los problemas de salud, causas que habían definido la vida de Linda. La fundación se convirtió en su forma de mantener vivo su espíritu, de honrar su legado de una forma que iba más allá de una lápida o una fotografía. Le dio un nuevo sentido a su vida, una forma de canalizar su dolor hacia algo positivo, algo que pudiera ayudar a los demás como su madre siempre le había ayudado a él. Se entregó de lleno al trabajo, reuniéndose con madres en apuros, escuchando sus historias y ofreciéndoles el tipo de apoyo que Linda había necesitado, pero nunca había recibido. Con el paso de los años, la historia de John y Linda se convirtió en una especie de leyenda urbana, una historia que se repetía en artículos, documentales y podcasts como ejemplo de lo extraordinario que puede llegar a ser el amor. La gente siguió contactando con John, incluso años después, para contarle cómo su historia había cambiado su perspectiva, cómo les había hecho llamar a sus propios padres o reconsiderar sus propias relaciones. Se convirtió en la piedra de toque de debates sobre el amor no convencional, sobre el dolor y sobre la belleza complicada y desordenada de la relación entre padres e hijos. John, ahora más viejo y canoso, reflexionaba a menudo sobre aquel fatídico día en el jardín. Se dio cuenta de que la boda había sido algo más que un último deseo. Había sido el regalo de despedida de su madre para él. Una oportunidad de decir adiós de una forma que no dejaba lugar al arrepentimiento. Le había obligado a enfrentarse a sus propios miedos, a romper los muros que había levantado alrededor de su corazón y a adentrarse en un futuro en el que podría llevar su recuerdo con amor en lugar de con tristeza. Al final, John no recordaba los titulares, la polémica ni las bromas. Lo que se quedó con él fueron los pequeños y tranquilos momentos. El tacto de la mano de su madre en la suya, la forma en que sus ojos se habían suavizado cuando le miró durante la ceremonia y la tranquila sonrisa que lucía cuando bailaron juntos por última vez.
Era en esos recuerdos donde encontraba su consuelo, la prueba de que había tomado la decisión correcta, de que la había honrado como se merecía. Le había dado la despedida que ella quería, una celebración de amor que desafiaba las convenciones, un legado que perduraría mucho después de que ambos se hubieran ido. Y al hacerlo, había aprendido la lección más importante de todas, que el amor, en su forma más pura, nunca es algo de lo que haya que avergonzarse, por extraño o poco convencional que pueda parecer al resto del mundo. Es lo único que perdura de verdad, lo único que trasciende la vida y la muerte.